Lo que vamos a ver esta noche es una imagen de una cacería. Según la acusación fiscal, un femicidio por encargo, un plan. Hubo alertas, hubo señales, hubo hostigamiento, hubo acecho, hubo persecución y finalmente un plan orquestado para matar a una mujer frente a su peluquería de San Miguel. Este es el momento del ataque de los sicarios. Presten atención. Como en el Círculo Verde hay gente que se estremece por los disparos. Los van a ver ahora. Ese es el momento. Y más arriba en la imagen vamos a ver la fuga del sicario que escapa tras ejecutar a tiros a Liliana Gotardo. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es El Expediente. Liliana Gotardo tenía 51 años. El hecho ocurrió en octubre del año 2015. Caso que hemos desarrollado en varias oportunidades en este programa. Estuvimos en ese lugar en una oportunidad viendo el lugar de los hechos. Cuando se inicia el juicio, en pocos días se va a iniciar un juicio oral y público contra los acusados de ser los autores y en el caso del marido o ex marido, un suboficial del ejército argentino sospechado de ser el instigador, el ideólogo, quien habría, de acuerdo a la acusación, pagado para que asesinaran a su exmujer. La hipótesis de la Fiscalía y de la querella es espeluznante con solo pensarla. Se trata de un suboficial principal del ejército, Rodolfo Maguna, contratando a soldados de su regimiento para matar a su mujer en un crimen por encargo. Y esta noche vamos a escuchar primero la voz de la querella, la abogada que representa los intereses de la familia de la víctima para reconstruir la historia de cero. Y en minutos también va a estar la defensa, las dos versiones, las dos partes de este juicio van a dar su versión de los hechos y bueno, vamos a anticipar cómo se va a desarrollar este juicio oral y público. Primero la querella, la doctora Catalina Kieser. ¿Cómo le va? Buenas noches, doctora, y ¿qué tal? Bienvenida. Gracias por venir. Bueno, No, ¿qué recuerda, qué nos puede contar para la gente que quizás se ha olvidado un poco del caso? ¿Cómo se desarrollaron los hechos? ¿Qué se pudo probar hasta el momento? Hasta el momento se pudo probar a través de 76 testigos y además de otras pruebas, de las balísticas, de la ropa, de las pericias forenses, el femicidio que estableció el marido, que permítame corregirlo, es el marido. Era el marido, no estaban en proceso de divorcio, pero no estaban separados. No, ni siquiera en proceso de divorcio. Tampoco. Cuando Bien. cuando ella fue a ver a la abogada civilista para hacer el divorcio, Cierto, así era, sí. ahí fue donde Ella empezó a averiguar. Ella averiguó y Sí. decidió ir a verla para comenzar el divorcio porque Claro. ya eran demasiado los malos tratos que había. Cuéntenos de eso, para meternos en la historia, cómo era, según la acusación de la Fiscalía y según lo que ustedes han aportado al expediente, cómo era la previa al crimen, qué pasaba entre Maguna y su mujer, cómo era el acecho, ejemplos concretos que se pudieron verificar. Eso lo verifiqué yo personalmente porque yo concurría a la peluquería de Liliana. Maguna ejercía sobre Liliana primero un destrato y después un maltrato constante, hasta que llegó a parámetros imposibles de creer, como tener relaciones sexuales y tirarla de la cama si ella no quería, estando en la casa de los familiares de ella en Corrientes, hasta acá en su casa de Bellavista, adelante de su hija, también ser violento con la mamá, con la hija y con el yerno. Maguna era una persona violenta. Es cierto que Con llegó todos. Con todos, sí. Con todos. Es cierto que llegó a instalarle una especie de dispositivo de control, corríjame, de qué se trata, donde él tenía monitoreado en tiempo real los movimientos que la víctima hacía con su auto. ¿Era una cámara? ¿Era un dispositivo GPS. de audio?
Ahí Sí. está. Ahí lo vemos. ¿Cómo funcionaba esto? Ese GPS lo habían puesto en la camioneta. Liliana tenía una camioneta y él tenía un auto, y se lo había puesto en la camioneta para saber en cada minuto dónde ella estaba. Si no estaba en la peluquería, iba una vez por semana a practicar natación al club de Muñiz de San Miguel, y él sabía perfectamente qué estaba haciendo. Pero en tenía cada audio segundo. también, el dispositivo Aguaneus. Un técnico nos explicó que no solamente era un dispositivo de seguimiento en cuanto a ubicación Sí. geográfica, sino que también captaba el audio del ambiente de esa cabina de la camioneta. Exactamente. Era un GPS que se puede adquirir. Está en A la aquel venta. Claro, en aquel momento estaba a 1.500 pesos. ¿Él acepta eso, Maguna, a lo largo de la investigación? Por lo menos admite que él le instala ese dispositivo de seguimiento. Maguna no acepta nada. No acepta nada. Maguna cree que él salió de una cajita de cristal y le están haciendo una cama para tratar de involucrarlo con esta cuestión. El principal argumento es: ¿cómo van a creer de mí donde hay algo firmado? Y uno sabe que este tipo de cosas, los homicidios por encargo, No dejan factura. no dejan factura. Ni ¿Quién va- recibo. No hay recibos. ¿Quién va a firmar boleta. el contrato y va a Claro. otorgarle el recibo? En el caso de este equipo, ¿lo encontraron antes o después del crimen? No, eso se encontró enseguida el fiscal de la causa de primera instancia, el doctor Romero. Cuando ocurre el asesinato. Claro, hizo rápidamente todos los allanamientos. En la casa inclusive guardaban el dinero abajo de un zócalo, descubrieron dinero ahí, descubrieron dinero en su casillero. ¿De cuánto en se Campo habla? de Mayo. ¿De qué dinero se habla como parte de pago? ¿Hasta dónde se acordó supuestamente Se acordó pagar? 100.000 pesos a cada uno, 50.000 al proceder, a la limpieza, que es así como lo llamaban. La limpieza. La La limpieza, así se llamaba. Ahí está el dinero. Hasta después que hicieran todo, se les abonaba el resto, que eso no se llegó a abonar nunca, porque cuando se cometió, rápidamente se procedió a la aprehensión de las personas que estaban involucradas en este hecho. Vamos al día del hecho. ¿Qué es lo que se ha podido probar en esta instancia, a horas de comenzar el juicio? Se pudo probar tantas cosas, señor Kaplan, pero tantas cosas que... A ver si nos apoyamos en el video para que nos explique qué se probó de cómo fue la cacería, porque estuvimos ahí nosotros, pero cuéntenos usted. Sí, se hizo un trabajo de inteligencia previo en donde yo siempre señalaba que hasta un bombero estaba en ese trabajo de inteligencia. ¿Para marcarla a ella? Claro, la marcaban, fueron durante varios días, muchos días, donde pasaba una moto y establecía en qué momento se abría el local. Ella solía dejar a su hija en el colegio y después se iba a abrir la peluquería. Y después, cuando se iba, era a las 7 de la tarde. El día que se consumó el hecho, la llamaron por su nombre cuando ella estaba abriendo la puerta, el portón donde guardaba la camioneta. Le gritaron por su nombre. Le dijeron Lili, y ella se dio vuelta y ahí ¿Qué hora recibió. Y eran 19 y 15 de la Me acuerdo tarde. que con Estaba Pablo de fuimos. día, era octubre. Sí, O sea, había luz. fin de octubre. Sí, había luz. Luz natural, digo. Me acuerdo con Pablo fuimos. Ella cierra la peluquería, cruza con una Cruza la compañera, calle a una cochera donde tenía Claro, la camioneta. con una especie de chapón que tenía esa cochera. ¿Cuántos tiros le pegan? Le pegan en realidad 9 tiros, de los cuales 7 impactan en su cuerpo. Ella era muy menudita, muy chiquitita, y quedaron afuera, los casquillos quedaron sobre la parte de la vereda. Sí. Y ahí es donde se hizo después la pericia. Enseguida vino la policía científica. Ingresan a la cochera, van al auto, la camioneta, hacen el peritaje, encuentran este Exactamente. equipo dentro de la camioneta. Y ahí después- proceden a secuestrar todo. Ahí está claro, como cruzan, sí, mirá. claro, ahí se ve cuando cruzan. La víctima es la que cruza ahí con la compañera. Sí. Y ahora ahí los estruendos. son vecinos, lo que está en círculo verde, porque no se ve el momento del disparo, pero sí cómo se sobresaltan a escuchar los disparos. Ahí está. Ahí. Queda Sí. claro que disparo. Sí. Y atrás se va a ver cómo huye Escapa, ahí corriendo, está. allá está, el Y sicario, y va a una moto que lo estaba esperando, ¿no? Claro, todos confirman en cuando se los llama a declarar, todos confirmaron que escucharon los disparos, que eso los asustó, los sobresaltó, algunos se escaparon, digamos, se corrieron para esconderse, y la moto, el que digamos, le pegó primero a Liliana, retrocede cuando ella cae
Después del primer tiro. Después de efectuar los primeros disparos, vuelve y la remata. Se asegura. Se asegura de que ella haya fallecido. Pero no llega a esbozar nombre, como suele pasar en algunos crímenes del sicariato, para que se dé vuelta, para asegurarse cuál de las dos es. No, o sea, la sí, amiga escucha algo. Le dijo Lili y ella se da vuelta y ahí recibe los impactos. Ah, bueno. Eso es lo que yo comenté dispara. antes. Después se aleja un poco y después vuelve otra vez a rematarla. O sea que el sicario se asegura antes que sea ella, de las dos mujeres que están cruzando, cuál era la Sí, víctima. porque la otra como que se achicó, se hizo una bolita de costado pánico. porque estaba con pánico, sí. Pero no hubo ni un disparo a la chica que estaba con ella. No. O sea, fueron directamente Fueron a Liliana directamente a ella. y a no lastimar a otra persona. Fueron a matar directamente a Liliana porque estaban las dos. Sí, estaban las dos. Yo me ¿Y cómo acuerdo- llegan al marido? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el marido ese día? El marido, según varias versiones, bueno, no estaba en la casa. Nosotros tenemos algunas cosas para probar ahora en el debate, pero la realidad de los hechos es que el marido consumía alcohol, pasaba muchas veces afuera de la casa y supuestamente estaba con un amante ese día. O sea, Había- mientras estaban matando a su mujer, él estaba con un amante. Sí, que falleció ahora de cáncer, hace un año más o menos. ¿Y cómo, volviendo a Que lo que también dice era Paula, del ejército, ¿eh? ese dato no lo sabía, pero cómo se encara inicialmente sobre, me acuerdo, después veremos si hay Sí, los fue al testimonios lugar. de la época, pero me acuerdo que de arranque, todas las amigas y conocidas de ella, en las primeras notas que hacemos, los medios en el lugar, sin dudar lo señalan al esposo como detrás Y del porque plan. ella la ¿Por había qué? amenazado de muerte. Ella la amenazó de muerte varias veces. Él inclusive- amenazó a ella de muerte. Sí, inclusive un día limpiando su arma, le dijo, ves, con este arma te voy a matar. ¿Y ella se lo contaba al entorno? El entorno lo sabía porque él la amenazaba inclusive adelante de toda la familia. O sea, esto era conocido por todo el mundo. A mí particularmente me pasó ver una vez, que por otro caso, que fue ella con Maguna a mi estudio, y él la miraba de una manera que ella tenía pánico. O Le sea, ella tenía mucho bajaba, miedo. le tenía terror, porque ella le bajaba la vista a Maguna. Maguna es un hombre peligroso hoy en día aún dentro de la cárcel. De la cárcel. Cuando Sí. ocurre el crimen, a ella, a Liliana, la llevan al hospital, alcanzan a llevar al hospital. La llevan al hospital, ¿Qué hace Maguna? Maguna la va a ver, según Se los presenta en el hospital. Sí, se presenta como el marido, entonces fue hasta el lugar, le dijo a la enfermera, soy el marido de la señora Liliana Gotardo, lo llevan hacia donde ella ya estaba fallecida y tapada, levanta Eso está declarado. Eso está declarado. Levanta Por que la manta. Levanta la manta y dice, ay, ¿cómo te dieron? ¿Cómo te la dieron? Esos fueron los comentarios de él, sin esbozar ningún tipo de estupor. Eso te iba a preguntar, ¿lo ni notan frío, lo notan Sí, distante? Lo notan distante, lo notan frío, como una persona que realmente no O sea, tiene interés. fue a ver el cuerpo de su mujer. Sí, se quiso asegurar de que estaba muerta. Y después, En presencia de la hija, perdón, ¿no? No, ¿La hija llega después? La hija llega después y lo que más costó, la hija hoy es el día, se hizo una audiencia, que esto no creo que ustedes lo sepan, se hizo una audiencia donde más o menos se establece el ofrecimiento de las pruebas y nos llamó a nosotros la atención que la hija no paró de mirarlo un minuto al padre y el padre ni un minuto, ni un segundo levantó la vista. Hasta cuando salimos de la audiencia... Pero el día del hecho no se vieron. No, y eso que él le pidió si podía acompañar a la mamá. Que ¿En qué ella momento? Le dijo anteriormente, ¿por qué no vas con tu mamá? ¿La quería poner en la escena? Y evidentemente quiso como Pero dar la un propia marco hija. de legalidad y ella por unas razones... Ese día no no fue. fue. Ese día no fue Ese día no fue. a la peluquería. Es Y una Ese- él pregunta. queda detenido ese mismo día. A ver. Y él, bueno, ese día fueron todas las investigaciones Sí. y después cuando lo pudieron localizar donde estaban, Le fueron buscar. y lo Lo aprendieron. aprendieron. Volviendo a lo que usted decía recién, ella dio indicios, señales, alertas, le contaba a su entorno lo que pasaba. Tenemos una defensa que vamos a escuchar en un rato, Sí. con otro planteo, diciendo, miren, todo lo que condujo a esta hipótesis, a los soldados que están detenidos, vamos a contar ahora de boca de usted cómo llegan a los soldados,
es trucho. Eso es lo que dice la defensa básicamente, que plantaron un testigo trucho para involucrar tanto a Maguna como a los soldados en este crimen por encargo. ¿Cómo se llega a los soldados realmente? ¿Es cierto que se llega por un buchón, que es un tipo que tenía contactos con la policía y cuenta haber participado en una reunión criminal de la cual no toma parte finalmente de esa propuesta? Yo esto se lo respondo. ¿Cómo no? En dos cosas. A ver. Primero, sé que no hay que responder una pregunta con otra pregunta, pero ¿a usted le parece que alguien va a hacer 17 carpetas fiscales si no tuviera la certeza de todo lo que está pagando, de todo lo que está pasando? Imposible. Y eso fue lo que hizo Romero. Pero cuente más allá de lo que hizo el fiscal. Romero fue haciendo un seguimiento, porque citaron cuando hizo un allanamiento en Campo de Mayo. Eso, cuéntenos cómo llega a los soldados. Porque hasta ahí teníamos su marido celoso. Claro, hicieron un allanamiento. Aprendido, pues queda detenido. Claro, hicieron un allanamiento en Campo de Mayo y de ahí surgieron personas y la hija reconoce al que disparó porque lo llevó unos días antes a la casa. ¿Cómo a su propia casa? Maguna llevó al que le disparó. ¿Cuál de los dos sería? Palacios. ¿Ese más flaquito, Palacio? Sí. Ese sería el autor más material. Ese. Sí. Este sería el sicario. Claro. Para la acusación fiscal. Era soldado. Para la acusación. Era Exacto. soldado del ejército argentino. Y la hija participa de una rueda, la hija de la víctima, y reconoce a este joven en una rueda. Que había estado unos días antes, que todavía le llamó la atención, porque Maguna era de salir con sus compañeros, pero no de traer gente a la casa, y le llamó la atención eso. Inclusive dentro de ese juicio que se hizo de ofrecimiento de prueba, ellos sí se miraron. Mi cliente... Pero la pongo en un momento anterior, porque todavía me interesa que usted me cuente cómo llegan a los soldados. Está bien, la hija lo reconoce, pero el reconocimiento es posterior a la detención del soldado. Claro, lo detienen... ¿Cómo se descubre que Maguna contrata a cambio de 100 lucas, como dijo usted, para cada postor, a los dos soldados del regimiento y les encarga el crimen de la mujer? Porque hay un testigo que se presenta que manifiesta que hubo en Bellavista, cerca de la casa de ellos, una reunión, digamos, clandestina, donde primero iban poniendo en varios lados, iban presentando la foto de Liliana, diciendo quién era capaz de hacer la limpieza de esta mujer. Es tremendo. Si eso es cierto y se prueba en el debate, es tremendo. Sin Maguna. Sin Maguna, Maguna mandaba gente. Y, o sea, hay más gente, porque digo, para que alguien haya ido con la foto de ella ofertando quién la quiere matar. Claro, es un ideólogo. Ofrecían el trabajo, entre comillas, de sicario. Claro, el trabajo de limpieza, que yo siempre, porque así está en el expediente, el trabajo de limpieza. Con la foto de Liliana. Con la foto de Liliana. Entonces, pero de manera burda, digo, yendo a lugares donde se mueve Lampa, digamos, y mostrando la foto diciendo quién la quiere matar y tanta guita. Sí, así. Entonces de ahí sale, se establece, bueno, cuánto dinero hay, y hay una persona de ese grupo que dice, bueno, yo tengo las armas necesarias, yo ofrezco las armas y las proveo. Una persona que todavía se la describe como que tenía mucho oro, que era una persona que estaba muy bien vestida, muy a diferencia de los demás. ¿Y ese personaje quién es? Darío, un tal Darío. ¿Está preso? Darío está sindicado y está... O sea, hay varios roles. Hay alguien provee las armas. No son armas propias del ejército las que se usan. No. O sea, no. No, está bien, pero en el nivel de vulgaridad que parece el plan, digamos, de precariedad, donde un tipo contrata a sus propios soldados para que maten a un soldado que presenta en familia unos días antes, por eso le digo, analizando la prueba, digo, serían capaces también de matar con las armas propias del ejército, en esta lógica. No. O sea, hay un tipo que pone las armas, hay un tipo que pone la plata, y hay autores materiales. Pero la defensa va a decir, le anticipamos que en un minuto están todos los defensores acá. No, está bien. Van a decir, el que trae el dato, el que va a la reunión, miente. Ellos pueden decir lo que quiera para sus clientes, pero acá hay una realidad. Ya le digo, nadie hace 17 carpetas fiscales y una defensa. Claro. Si yo estuviera del otro lado, voy a dejar avanzar una investigación, 17 carpetas y no voy a hacer nada. Los reconocimientos se han sostenido. ¿Cuántos reconocimientos positivos hay? Y tenemos, y de 76 testigos, se reconoció a todos.
No, El único... ¿cuántos testigos reconocieron a Palacios o al otro imputado, o a Palacios como el tirador? Yo le puedo decir de Florencia. Después los demás, realmente estoy muy ocupada con... Pero la hija no estuvo en la escena del crimen. No. Pero estuvo Florencia haciendo el reconocimiento y lo vio, ahí dijo, ese estuvo... Pero alguien lo pone a este joven soldado en la escena. Dice, más allá del que escucha la reunión. Sí, alguien dice, yo lo vi. Sí, lo describen. Lo describen porque él... Los testigos. Claro, los describen los testigos que van, que él, digamos, va hacia la moto, regresa y la remata. Lo hace a cara descubierta. Sí. O sea, lo describen, la ropa que utilizaban, la mochila, el casco. ¿Sabe por qué le pregunto tanto? Porque me parece que la llave de este caso es si vos podés, como no deja, usted dijo, factura, recibe un crimen por encargo, si vos no podés probar. Son casos difíciles de probar, claro, de mucho trabajo de investigación. Me acuerdo que se han ido absueltos los supuestos sicarios que contrató José Arce para matar a Rosana Galeano, jamás le probaron nada y él terminó condenado. Podría pasar un escenario también que vos digas, ha pasado en un juicio, doy por acreditado que alguien fue el autor intelectual de un plan para matar a la mujer, pero no puedo determinar quiénes fueron los autores materiales. ¿Usted cree que acá van a probar todo? Sí, porque están identificados. Yo hay cosas que tampoco puedo develarlas porque tenemos un debate y en el debate vamos a tener a los testigos y tampoco... ¿Cuándo comienza el juicio? El viernes que viene, el 29. ¿Cuántas audiencias previstas? Son 5 jornadas. 5 jornadas, y declaran los 70 y pico de testigos. Claro, los que ya están todos citados. Ya todas las citaciones las cursó el Ministerio Fiscal. ¿Maguna declaró alguna vez? No. ¿Se negó siempre? Siempre. ¿Y los autores supuestos y los materiales? ¿Los soldados? Y los materiales, y siguen todos. Hay una, como yo digo, una comunión entre las tres partes de tratar de hablar lo menos posible, que es una táctica, una estrategia que suele hacer la defensa cuando hay tantos implicados, tratar de que... ¿Pero qué declararon, por ejemplo? No, ellos no declararon y en sus defensas se han establecido algunas defensas como que el que manejaba la moto no veía muy bien. Desvirtuando que se trate de Palacio. Claro, que se trata de Pérez, ese es el que manejaba, Pérez. De la moto. Tiene razón, uno manejaba y el otro se baja para matar. Exacto. Y eso es reconocido por los testigos, cómo estaban vestidos y se encuentra toda la ropa y se encuentra todo. Sí, a mí me acuerdo algo que el fiscal en su momento había hecho para llegar a allanar el regimiento, había hecho por decantación cuántos soldados tenían moto, ¿no? Exactamente. Hubo una tarea, cuénteme a ver si se acuerda. Sí, hubo una tarea, una pesquisa bastante grande para ir descantando las motos, porque inclusive... ¿Era una moto muy particular? No sé si era una moto, el color era un color creo que naranja, ya no me acuerdo muy bien tampoco, pero era una moto que no era común que se tuviera y de ahí... Y la tenía un soldado, sí, Pérez. Sí. O sea que hubo una tarea de ir decantando quién tiene moto. Claro, ahora nos llama la atención a la parte, digamos, que estamos haciendo la defensa de Liliana, que bueno, para apoyar la tesis de que él no veía bien, no podía manejar una moto, tiene una miopía de 1,5 y entonces se ha puesto lentes. Están tratando de salvar... que estrategia de defensa. Pero eso, bueno, es una cuestión de táctica. Yo nada puedo decirle a los abogados de la otra parte que cumplen su trabajo. No, en un rato, aclaremos que en minutos nada más, van a hablar los defensores. Va a estar la doctora Chiribín, va a estar la defensa técnica de los soldados, la defensa técnica del supuesto autor intelectual. Decimos supuesto porque todavía no hay juicio y todavía no hay un veredicto. Pero eso va a ser en un ratito. Estamos, contando una historia que para la Fiscalía es un femicidio por encargo, por eso es sorprendente, sería, no te digo inédito, pero casi, que una persona contrate sicarios de un regimiento para matar a la mujer. Ojo que ellos estaban trabajaban, pero dijeron que uno estaba franco, el otro había salido de trabajar en el ejército, era soldado voluntario. No, está bien, pero estamos hablando de un hecho... Había vinculación. No, más allá de que ellos se conozcan, el tema, insisto, me parece que la clave del debate va a ser si podés acreditar que Maguna en algún momento los contrató y que ellos son los que llegaron a la escena a cometer el crimen. Esta es la cuestión de fondo. ¿Por qué desacreditan tanto al hombre que se baja de la reunión desde la defensa? Porque dicen el que habla de la reunión miente. ¿Por qué lo voltean tanto? ¿Porque la clave?
No, lo quieren voltear porque es el nexo que une todas las partes. Entonces, si lo voltean a él, quieren voltear al resto y ver... No lo zafa Maguna, pero sí zafaría... Al resto, sí. A los soldados. A los soldados. Sí. Pero ojo, la doctora Chiribín también lo dice que es un buchón de la policía, que me extraña porque ella ha sido abogada de policía, o sea que ha integrado la fuerza. Me extraña que hable todo esto y que conozca todo tan bien. Pero bueno, el hecho de que conozca todo tan bien... ¿Usted sufrió amenazas por este caso? ¿Las vincula directamente con esta historia? Sí. ¿Por qué las vincula con la historia? Porque he tenido una entradera en mi casa y después hubo una camioneta blanca que se paraba frente a mi casa los días que yo atiendo, y cuando salía estaba esa camioneta. Pero es desde su intervención en este caso. Sí. Y volviendo a lo que fue la vida de Liliana Gotardo, ¿ella llegó a hacer alguna exposición, aunque sea civil, diciendo lo que le venía pasando con Maguna, que le dé...? Eso no se lo podría yo con certeza. Denuncia, sé que no, porque le tenía terror. Ella le tenía mucho miedo, por eso mucho miedo, y además la fajaba. O sea, si llegaba a enterarse de una cosa de estas, y ya la amenazaba. Pero con sí esto, dio el paso para comenzar con el divorcio. Sí. Pero ahí eso le costó la vida para usted. Eso le costó la vida. Bien. Porque era la que más ganaba, la que más aportaba dinero ahí. Había crecido mucho con la peluquería, trabajando muchas horas. Y además era una mujer de dinero, de familia de dinero, con campos en Corrientes, con edificios, con departamentos, con dúplex, es dueña de varias cosas. Doctora, lo vamos a seguir el tema, le agradecemos su presencia, vamos a escuchar a la defensa, las defensas en segundos nada más. Gracias por venir. Un placer. Tenemos una pausa, un minuto nada más. Al regresar vamos a escuchar la otra parte. Es un juicio muy interesante que comienza el día viernes, donde se va a analizar un feminicidio, horroroso feminicidio, y la peor sospecha. El marido militar de carrera contrató a 2 soldados para asesinar a su esposa porque ella se quería separar de él. De eso se trata el juicio. ¿Qué se puede probar, qué no? Lo veremos en el juicio. Pausa, ya volvemos.